Benvenuti amici. La Asociación Italiana de Villa General Belgrano tiene el agrado de presentarles la Revista Italiana 2025. Un programa mensual pensado y realizado en Villa General Belgrano, con edición, difusión y aportes de vecinos de la villa, destinado a destacar todas las actividades culturales, sociales, artísticas y gastronómicas de nuestra asociación italiana, con el desarrollo de temas seleccionados, entrevistas especiales y testimonios impactantes. Engalana nuestro magazine una especial galería con imágenes y figuras de trayectoria internacional, en el marco de un análisis detallado y ameno de las espectaculares regiones italianas. Cada una de ellas con sus bellezas naturales, sus riquezas y valores humanos consagrados. Es nuestro homenaje a la cuna de nuestros antepasados, que afianzaron la nacionalidad e identidad cultural en todos los foros del mundo. La Asociación Italiana de Villa General Belgrano ha ampliado su espacio y elevado el número de sus asociados, gracias a la difusión de su cultura musical, plástica y tecnológica. Magazine Italianísima se ha creado para compartirla con todos ustedes. Por eso, los invitamos cordialmente a participar de su gratificante programación. Región de Calabria. Tiene una superficie de 15.222 kilómetros cuadrados y su población es de 2.078.000 personas. Su capital es Catanzaro, con 83.880 habitantes. La capital, la más poblada, es Reggio di Calabria, con 191.550 habitantes. Calabria es una estrecha península que se extiende de norte a sur de 248 kilómetros y un ancho de 110 kilómetros. Alrededor del 42% de la superficie es montañosa, el 49% son colinas y la llanura es del 9%. El punto más estrecho entre el Cabo Peloro en Sicilia y Punta Pezzo en Calabria es de 3,2 kilómetros. Calabria está ubicada en la región sur del país y ocupa la punta de la península en forma de bota, limitando al norte con Basilicata, al este con el Golfo de Tarento, al sur con el Mar Jónico, al suroeste con el Estrecho de Messina, que la separa de la isla de Sicilia, y al oeste con el Mar Tirreno. Es una región soleada,
con montañas escarpadas, pueblos antiguos y una costa espectacular que incluye varias playas populares. Gracias a su posición estratégica en el centro del mar Mediterráneo, la península de Calabria vio el florecimiento de numerosas civilizaciones antiguas. La época griega fue un período de gran esplendor durante siglos y se mantendrán entre las más ricas y culturalmente avanzadas de su tiempo. A partir del siglo XI se incorporó el arte de la seda, cuyo procesamiento se volvió muy importante en la ciudad de Catanzaro, la cual se convirtió en el principal centro de la seda en Europa, famosa por su calidad en terciopelos, damascos y brocados. Es su relieve. La región montañosa de los Apeninos calabreses se extiende hacia Sicilia entre el mar Tirreno y el mar Jónico. Partes de la superficie son intensamente boscosas, mientras que otras con escasa vegetación. Estas montañas son el hogar de una rara variedad de pino de los Balcanes. Los ríos más largos de Calabria son el Cratis y el Neto, que desembocan en el mar Jónico. Existen numerosos lagos artificiales, sobre todo en la meseta de la Sila, en donde se encuentra el Parque Nacional de la Sila. Región de Sicilia. Tiene una superficie de 25.833 kilómetros cuadrados y su población es de aproximadamente 5 millones de habitantes, con una densidad poblacional de 193 habitantes por kilómetro cuadrado. La capital es Palermo, una de las mayores ciudades italianas, con 629.500 habitantes. Sicilia es la isla más grande del Mediterráneo y la séptima isla más grande de Europa. En latín, esta isla, de forma triangular, se llama Trinacria, es decir, triangular. Es una de las 5 regiones con estatuto especial del país. Las ciudades más importantes son Palermo, Catania, Cefalù, Taormina, Trapani, Messina, Siracusa, Noto, Agrigento, Ragusa. El idioma oficial es el italiano y el siciliano. La bandera de Sicilia se caracteriza por la presencia de los trisqueles en el centro. Se representan las cabezas de Medusa y 3 espigas de trigo que representan la extrema fertilidad de la tierra de Sicilia. Posee 3 grandes fachadas marítimas, 3 cadenas de montaña y 3 grandes valles. En medio de tanta agua, una enorme sequedad. Existen 2 Sicilias, la lujuriosa de la costa y frecuentada por los turistas, y la del interior, árida, segadora, surcada de gargantas pedregosas, donde proliferan los cactus, el azufre y la sal. Se llega generalmente por Messina, que fue un importante centro comercial y hoy sigue siendo la guardiana del estrecho de 3 kilómetros de ancho que la separa de Calabria. Lejos de este gran bulevar marítimo, Taormina es un balcón sobre el mar frente a la cumbre cubierta de nieve del Etna, un gigante de 3.340 metros que cada año cambia de boca eruptiva para escupir hilos de fuego y lava incandescente. Su capital, Palermo, es más morisca que europea y se necesita mucho tiempo para recorrer sus palacios y jardines. Isla de Cerdeña. La superficie de la isla es de 24.100 kilómetros cuadrados, la segunda isla del Mediterráneo y la octava de Europa. Tiene 2.000 kilómetros de costa. Su población de 1.600.000 habitantes aproximadamente, y su densidad poblacional es de 69 habitantes por kilómetro cuadrado. Su capital
y ciudad más poblada es Cagliari, con 154.460 habitantes. El 80% del territorio son montañas, de los cuales 68% son colinas y altiplanos rocosos. El idioma oficial es el italiano y el sardo. Cerdeña se encuentra en el centro del mar Mediterráneo occidental, entre Córcega al norte, de la que la separa el estrecho de Bonifacio, la península italiana al este, Túnez al sur y las Islas Baleares al oeste. La isla es de geoformación antigua y, a diferencia de Sicilia y la Italia continental, no tiene riesgo sísmico. Las tierras altas de la isla están formadas de granito, esquisto, traquila y basalto, con una altitud media entre 300 y 1000 metros. Los ríos más importantes son el Tirso, que fluye al mar de Cerdeña, el Coina y el Flumendosa. Hay 54 lagos artificiales formados por sus presas que proporcionan agua y electricidad, y el único lago natural de agua dulce es el Baraz. Cerdeña es una isla rica en bosques y es la región italiana con mayor extensión de superficie forestal. Y es muy ventosa. El viento dominante es el mistral, que procede del noroeste y a veces del siroco.
Buenas noches. Comenzamos este capítulo de Italianísima con las tierras del sur, las pródigas tierras del sur, Sicilia, de Catania, Cerdeña, tan ricas en historia, maravillosas que, bueno, fueron colonizados con tantos, sobre todo por el griego. Y así los griegos hicieron la Magna Grecia de ese lugar que quedaba tan cómodo y paz. Realmente es una maravilla que podamos visitar esas tierras, conocer historia, conocer sus hombres, conocer su producción. Hoy vamos a dedicarnos al sur de Italia, este maravilloso lugar inmerso en el Mediterráneo. Cuando los turistas van al sur de Italia, ¿con qué se van a encontrar? Se van a encontrar con una tierra maravillosa, pero a su vez, ¿cuántos van a ver de la parte cultural? Inmensa. Si comenzamos por Calabria. La ciudad más importante de Calabria es Reggio Calabria. Y ahí vamos a encontrar el Museo Arqueológico Nacional, que es una belleza de piezas que tiene, y sobre todo tiene sus bronces de Riace, que son dos famosos guerreros que pertenecen al siglo V antes de Cristo, o sea, realmente de muchísima antigüedad. También vamos a encontrar el original ópera de Rababama. Esta es un museo a cielo abierto prácticamente, una galería a cielo abierto, vamos a decir más exactamente, que tiene piezas con tatuajes, algunos en vivo, otras de todo el material que se te ocurra, caucho, metal, aluminio, hierro, todas con tatuajes. Es un museo muy interesante y realmente no hay que dejar de ver. Vamos ahora a Sicilia. En la época de las colonizaciones antiguas, Sicilia había sido ocupada por los fenicios. Hablamos del siglo IX a.C. Y al siglo subsiguiente comenzaron las colonizaciones de los colonos griegos. En el siglo siguiente, los colonos que procedían del sur de Grecia colonizaron esta parte de Sicilia. Y lo principal, fundaron ciudades importantes como Siracusa en el 733 a.C., también Catania en el siglo VIII a.C., Agrigento, Messina y otras ciudades importantes. Por eso se denominó todo ese sector la Magna Grecia. Lo importante de esto fue que dejaron el Valle de los Templos. En el Valle de los Templos, en la actualidad, existen 16 templos dóricos que se debe a la construcción de los griegos en esa época. ¿Qué es el estilo dórico? El estilo dórico era el importante estilo que tenían los griegos. Era muy simple. Las columnas eran robustas y la parte superior tenían un círculo muy simple que los definía como imponentes en sí. Dentro de los templos que podemos opinar, tenemos en Siracusa el templo de Apolo. El templo de Apolo era un templo magnífico que tenía sobre todo lo importante que había sido construido en 550 a.C. y que albergaba dentro de sí una estatua de Apolo. Pero este templo se ve eclipsado por el de Atenea, que fue construido en el 480 a.C. y es considerado el único que se mantiene en la actualidad en vigencia. ¿Por qué? Estamos hablando que después de 2500 años, este templo es usual en este momento y es la Catedral Católica Romana de Siracusa. Agrigento trae al menos varios templos. El templo de Hércules, que fue también a fines del siglo XVI a.C., y es mencionado por Cicerón.
Este templo tenía 38 columnas en la mención que hace Cicerón. Pues fue destruido, lógicamente, y en la actualidad se fueron reconstruyendo solamente 9 columnas que las que posee en la actualidad. Tenemos infinitos templos. El templo de la Concordia, 425 a.C., que es uno de los templos magníficos que existen en la actualidad. Después el templo de Hera, el templo de Zeus y sobre todo el templo de Segesta, que es uno que está en unas lomadas muy interesantes y está en muy buen estado de conservación. Ahora hablaremos de cuando viajamos a Cerdeña. En Cerdeña, que es un lugar magnífico con unas playas preciosas, vamos a encontrar los nuraga. Los nuraga son construcciones de piedra de la Edad de Bronce, magníficas, que son piedra y con sus techos en forma de colmena. No se sabe si qué origen tenían, pero sí sabemos que las primeras tenían 1800 años antes de Cristo, o sea, magnífica. En la actualidad, si bien muchas han sido destruidas, pero en la actualidad existen en Sicilia 7000 nuragas, distribuidas sobre todo en la parte central. Vamos a hablar ahora de otro sector, del sector playa. Sabemos que el sur, y sobre todo Sicilia, tiene unas playas estupendas, de las cuales solo vamos a mencionar la San Lorenzo, la Saline, la Espiaga La Pelosa, y también en Calabria, sobre todo una que es muy importante, la Tropea. La Tropea es una playa chica con unas playas magníficas que a su vez podemos aprovechar, visitarla y degustar la sabrosísima comida de Calabria. Justamente hablando de Calabria, se pueden rescatar dos personajes muy interesantes que los recordamos. Uno es Pitágoras. Pitágoras nació en la región de Calabria en la época de la Magna Grecia, obviamente. Fue un filósofo griego, obviamente. Y un personaje que, bueno, lo hemos, digamos, disfrutado mucho tiempo, que es Tony Bennett. Tony Bennett es de origen calabrés, y no sé si es calabrés también. Así que bueno, son dos personajes muy distantes uno de otro, y con dos géneros distintos, uno de la matemática y otro de la música. Si tienen algo que ver, bueno, bienvenido sea. Y con Sicilia es algo interesantísimo porque es una isla, pero que tiene una riqueza infinita. Y un personaje muy querido por todos, porque es el autor del Gattopardo, que es Giuseppe Tomasi de Lampedusa, que nació en Palermo, que se dice que es el escritor de un solo libro, que es el Gattopardo, que él dice en un momento del drama del Gattopardo, le preguntan, ¿usted qué son ustedes? Bueno, nosotros no somos sicilianos, somos a veces fenicios, a veces griegos, a veces árabes, a veces romanos, a veces borbónicos de España, y ahora quieren que seamos italianos, que fue la unificación italiana. Pero realmente escribió un solo libro famosísimo, que es El Gattopardo, que tuvo, digamos, varios conflictos en su trabajo. Él lo hizo ya de grande, un hombre muy grande. Él escribía en un barcito ahí en Palermo, escribió todas sus obras ahí, y cuando al final de su vida crea El Gattopardo en base a su experiencia que vivió en Palermo. Nunca lo llega a concretar la edición, porque le rechazan las obras, las editoriales grandes, y termina al final editándola en una editorial muy chiquita, y tuvo un éxito infinito, tuvo 50 y pico de ediciones en poco tiempo, ¿no? Visconti toma esa obra y hace una gran película que se llama El Gattopardo, y ahora, bueno, está circulando en las plataformas actuales una miniserie
sobre el Gatopardo muy bien logradas porque cumple muy cercanamente a la... Bueno, él se casa ya grande con una psicóloga, Alejandra Wolf, que lo acompaña hasta el final de su tiempo. Y lo interesante, como dato así de color, es que él está sepultado, Tomasi, sepultado en el mismo cementerio, en el cementerio de los Capuchinos, en Palermo, donde estaría sepultado en la ficción el Gatopardo. Así que, bueno, en honor a su gran obra. Otro gran personaje, que es Luigi Pirandello, que nació en Agrigento en 1867, que es un novelista, cuentista y sobre todo es autor teatral. Escribió 29 obras de teatro, cada una más exitosa que otra, y sobre lo cual sacó el Premio Nobel de Literatura en 1934. Él fue el creador o uno de los integrantes del teatro del absurdo. Tal es así que hay una obra de teatro muy famosa de él que se llama 6 personajes en busca de un autor, ¿no? Es lo más absurdo que existe, ¿no? Que los personajes busquen a alguien que le escriba. Varias novelas, el difunto Matías Pascal, Amores sin amor, que refiere un poco a su papá, que lo falla en su familia. Y hay varias películas italianas basadas en relatos de él que lo hacen muy, muy, muy destacado. Otro gran escritor y periodista y premio Nobel de Literatura es Salvatore Quasimodo, que nace en Módica, llamado de los helenistas. Era un hombre sumamente culto, que tenía mucha cultura griega y era traductor del griego, del latín, y lo combinó con la traducción del inglés, con lo cual lo convirtió en realmente un gran lingüista. Él escribe lo denominado estilo hermético, que viene de Hermes, digamos, de lo que se oculta. Para poder escribir en contra del fascismo, él inventaba historias que en el fondo hablaban mal del fascismo sin decirlo. Y el último escrito que hizo fue El poeta y el político, hablando no muy bien de Berlusconi. Otro gran personaje que es Giuseppe Tornatore. Creo que todos hemos visto alguna película de él. Él nació en Bragheria en 1956. Es director de cine, guionista, tiene muchas documentales de televisión. Y varias películas de él son buenas, como puede ser Stanno tutti bene, una gran película de Combaciano Mastroianni, Varia, que también es una obra de él, y La mejor oferta, que es una de las últimas películas que hizo, muy, muy interesante, muy, muy intrigante. Y básicamente hizo Cinema Paradiso, que es la película que creo que todo el mundo vio una vez por lo menos en la vida, que sacó el Oscar en 1989. Hizo varias películas, 12 películas, documentales, cortos y demás. Otro gran escritor siciliano es Giovanni Verga, que nació en Catania en 1840, de las corrientes veristas, se dice, veristas porque contaban la verdad, entre comillas, muy cruelmente, y él tiene una historia contada que se llama Relatos Rústicos, tiene una secuela, El marido de Elena, el vagabundaje, una pequeña historia que se llama Los Malasangre, que dio pie a una película de Visconti que se llama La Terra Tremma, que es una película muy, muy de la realidad siciliana, muy cruel, basada en una obra de Giovanni Verga. Cavalleria Rusticana es una ópera de Pietro Mascagni, muy conocida, con infinidad de melodías muy ricas y demás, basada en una obra de Giovanni Verga, con la cual hubo un conflicto muy serio porque nunca le pagaron los derechos. Él reclamó, le tiraron 1000 liras y dijo: yo con esto no quiero saber nada, y comenzó un juicio que después de su muerte le pagaron 143.000 liras por el derecho del uso de su historia, ¿no? Y por último mencionar o rescatar un gran músico que es Vincenzo Bellini.
nacido en Catania en 1801, murió muy joven, a los 33 años falleció, y es el gran compositor siciliano. Independientemente de sus grandes óperas, tiene infinidad de obras sacras, de composiciones, de canciones sicilianas. A los 6 años ya componía obras, y su última obra fue I Puritani, una obra que él empezó a escribir en París. Le costó muchísimo hacerla porque el libreto era muy complejo, y él empezó a trabajar en las primeras óperas en el Teatro San Carlo de Nápoles. Ahí lo vieron y se lo llevaron a la Scala. También estuvo en la Fenice de Venecia. Y al final termina sus días en el Teatro L'Italien de París, donde él ahí fallece por un problema intestinal. Bueno, y él compuso varias óperas, 10, pero hay una que se destaca, que es Norma. Creo que es la ópera más famosa, junto con otras más, del repertorio de ópera italiana. Y él integra un grupo conjunto con Rossini, con Donizetti, de los que son los creadores del bel canto, digamos, que le da una importancia suprema al canto en sí, a la melodía y a la dificultad para cantarlo. O sea, es muy difícil cantar un aria de Bellini porque es muy, muy compleja siempre, ¿no? Hay que tener buena voz, esas cosas. Bueno, y dentro de lo que es la ópera Norma, que se ubica en Algalia, un año antes de Cristo, donde el personaje principal es Norma, que canta en realidad no es un aria, sino que es una especie de aria, digamos, que se llama Casta Diva, sin duda, que, bueno, a quien lo escuche seguramente le emociona. Y es la historia que ella es una vestal virgen, tiene 2 hijos con un invasor romano, y después se da cuenta que el romano que ella quiere mucho dejó de quererla, y bueno, historia bien compleja por ese lado. Bueno, esa aria la rescata y le da un brillo especial María Cala, que la piensa cantar en México. La representan más de 90 veces la ópera y la hace famosísima, y esa aria que le da un tinte especial a esa ópera tan rica. Eso es el aria más cantada por las óperas, en todas las óperas. Sí. Maravilloso. Sí, y compiten quién la hace mejor. Y ahí, bueno, son icónicas algunas presentaciones, como la de María Cala, o la de otras divas, como Monserrat Caballé y otras que se pelean por cantar esa aria. Vamos a escucharla después con una cantante muy linda, que canta muy bien aparte, justamente en París, donde muere Bellini a los 33 años.
Buenas tardes, amigos de Italianísima. Hoy nos encontramos para hablar de regiones del sur de Italia. Vamos a comenzar con la Calabria. Hoy nos acompañan Roberto Ternavasio y Roberto Robledo. El sur de la Calabria es la última parte del continente de Italia que se comunica con las islas Sicilia. Hoy nos dedicaremos justamente a Calabria. En la parte gastronómica tiene mucho que ver la cultura que han dejado todos los pueblos que pasaron por el Mediterráneo. Es así que su comida es típica y con historia cultural y social. Vamos a nombrar algunas de las comidas típicas, como por ejemplo la calabresa. La calabresa es un embutido de carne de cerdo que lleva muchos picantes y hierbas aromáticas, muchos condimentos, y se puede preparar como longaniza, como chorizos o como salame. Otra comida típica son los caracoles de bucanachi, que son caracoles terrestres, pero también consumen muchos caracoles marinos, y lo importante de esto son las salsas que utilizan. Otra comida típica son los frítoles, que vendría a ser nuestro chicharrón, porque es cueritos de cerdo con carne fritos en su propia grasa. Después tenemos la pita calabresa, que es un pan chato ácimo y relleno con diferentes sabores, como por ejemplo la ricota, las nueces, las alcaparras, típico de la región. Después tenemos las famosas berenjenas rellenas, que son muy ricas porque están elaboradas con carne de cerdo. La gastronomía de Sicilia está estrechamente ligada a la historia y la cultura de la región, así como también está ligada a la vida religiosa y espiritual. No nos olvidemos de la influencia española sobre Sicilia. Las comidas típicas o la gastronomía típica es la famosa caponata. ¿Quién no comió la caponata? Basada, por supuesto, en berenjena. Son trocitos de berenjena con cebollas, tomates, aceitunas, alcaparras, apio, vinagre, azúcar. Todo esto se cocina, luego se deja enfriar y se sirve sobre tostadas, las famosas brusquetas italianas, ¿no? Riquísimo. Pasamos al arancino. Arancino se llama así por la forma de naranja, ¿no? Arancino quiere decir naranja. Es una pasta hecha con arroz hervido, que se trabaja con la mano, se rellena con sabores dulces o salados, puede ser salmón, ricota, alcaparras, lo que a la gente le guste. Después eso se cierra, se pasa por huevo, por pan rallado y se fritan. Son exquisitas. Todo el mundo las come hasta en la casa. Después pasamos a los cannoli. Los cannoli están hechos con una pasta amasada con marsala. Se estira y se envuelve sobre un palito, se frita. Una vez que se frita, se saca el palito y ese jugo que queda se rellena sobre todo con ricota dulce, salada, sobre todo muchas cosas dulces, chocolate, trocitos de naranja confitados, son exquisitos. Los invito a comerlo porque son muy ricos. La cocina sarda, o sea, de Cerdeña, es típica de la isla. Se caracteriza por la insularidad y la cultura rural. Acá la influencia rural es muy importante. Tiene carnes asadas, panes, quesos, vinos, productos de la caza y de la pesca y muchas hierbas silvestres. Una de las comidas típicas es la pasta fagioli sarda. ¿Qué quiere decir fagioli? Fagioli son los porotos, o sea, mezclan pasta con poroto y mucho queso pecorino. El queso pecorino es el que se elabora con la leche de oveja. Después pasamos al
al yogur de leche de cabra, que los sardos lo llaman el yodú. Es un yogur tipo griego, es más bien ácido. Después tenemos el queso pecorino sardo, que es a base de leche de oveja. Después tenemos las famosas sardas, que es un postre que se hace con bollitos de sémola fritos y envueltos en miel. Son muy, muy ricos. Y acá hay una curiosidad, un famoso queso Casumarzu. Es un queso que está prohibido, se elabora con leche de oveja, pero se le introduce larvas de mosca. Y la gente de la zona los consume porque dice que el sabor es muy rico, aunque están totalmente prohibida la venta de este queso. Calabria, punta de la bota y cuna de la Magna Grecia, originalmente conocida como Enotria o Tierra del Vino, en homenaje a esta producción vitivinícola de toda la región. Conserva un vasto patrimonio vitivinícola. Su accidentado terreno y sus diversos climas hablan de su complejidad enogastronómica. Tiene su ruta propia del vino, en la cual se destacan. Recordemos que los italianos califican a sus cepas de vinos finos como cepa DOC y DOC G, es decir, denominación de origen controlado unas y denominación de origen controlado y garantizado las otras. Eso incluye a grandes rasgos el origen del vino, su manufactura y la garantía en los vinos excelsos. Tenemos la cepa DOC Torre di Cosenza, de sabores muy intensos como el Greco Bianco y el Magliocco, que son vinos tintos autóctonos de la región. Llegando a Cirò Marina, antigua colonia griega donde se alzaba el majestuoso templo dedicado a Baco, tenemos la cepa Cirò DOC, con sus variedades tanto tintos como rosados, marcados con el inconfundible sabor del Gaglioppo. La cepa Gaglioppo es la que da unos vinos tintos color rojo rubí, ricos en tanino y alcohol y sabor a rosas. También tenemos el DOC Sabuto, que es un vino, una cepa que da un vino afrutado, mineral, con gotas balsámicas. El Vivonge DOC, mezcla de Gaglioppo y otras subvariedades. El Costa Viola, que es un vino de terrazas, que da tintos, blancos y rosados. Vino de terraza, como ya hablamos en otros programas, donde hay que fabricar terrazas con columnas de piedra y alambre para tener terreno que pueda ser cultivado. La recolección es prácticamente heroica, a mano y muy complicada. Y bueno, y vamos a terminar con un hecho dulce, digamos, la cepa Pasito de Restreto, que es un vino casualmente dulce, que se obtiene de los racimos del Moscato de Alessandria. Los vinos de Sicilia. Vinos en su mayoría producidos con uvas cultivadas naturalmente, sin conservantes o productos químicos. Eso es muy importante. Eso es que destaca a la región de Sicilia con respecto a las otras regiones que hemos visto de Italia. Debemos recordar la existencia de las cenotecas. Las cenotecas comenzaron prácticamente en Sicilia, en ciudades turísticas como Palermo y Catania, donde son verdaderas tiendas de vino, como donde a diferencia de las nuestras que vamos a comprar, ahí pueden comprar y pueden degustar. Por eso se llama la región de las cenotecas. Con respecto a los vinos en sí, las cepas de uva negra son el Nero d'Avola, el Frappato y el Nerello Mascalese. Son vinos con sabores intensos, a frutas negras, a grosellas, a minerales, a especies. El Nero d'Ávila es un vino típico de la Sicilia occidental, que marida con carnes rojas y con pastas con salsas fuertes. Recordemos que a veces el vino debe maridar con la salsa porque la salsa se opone con más fuerza a los otros alimentos del plato. La cepa Frappato ya es un vino ligero, fresco, que se marida perfectamente con pescados y mariscos. Y la cepa Nerello Mascalese es típica de la región de Etna, con sabor complejo, afrutado, perfecta también para acompañar carnes y quesos.
El territorio vitivinícola de Italia ronda las 110.000 hectáreas. La uva blanca más famosa, ahora vamos a las uvas blancas, es la famosa Sivivo, que da unos vinos dulces considerados los mejores de Italia. Esa se destaca entre varias variedades de uvas blancas. Hemos tratado de resumir y darle jerarquía a las más importantes. La única DOCG, o sea garantizada, de Sicilia, se hace a partir de la uva Frappato en la zona de Ragusa. Para terminar vamos a hablar del DOC Marsala, que es el vino del licor homónimo, de aroma complejo y un dulzor exquisito que se usa tanto para la elaboración de comidas como aperitivo o vino de postre. Y se hace a través de uvas blancas como la cepa Grillo y la cepa Catarato. Bueno, con relación a las otras dos zonas que vamos a hablar, o otras dos regiones que vamos a hablar, como Sicilia y Cerdeña, en la parte de producción agrícola y ganadera, muy similar, y en la parte de industrias, bueno, sí, hay algunas para nombrarlas, pero como algo de petróleo también en Sicilia, pero de una producción reducida. Bueno, la producción agrícola en Calabria es muy importante en Italia gracias a su clima mediterráneo y también a su tradición agrícola. Logran producciones significativas en productos como por ejemplo los cítricos, naranjas, mandarinas, limón. También tienen cultivos de olivos o plantas de olivos, donde de las aceitunas producen sus derivados como el aceite de olivo, que tiene una reconocida calidad y también un sabor muy agradable. Dentro de los cereales que se cultivan está el trigo, la cebada. En otros lugares se lleva a cabo los cultivos de tomates, pepinos, lechugas y bergamotas. La producción ganadera está como ubicada en dos sectores bastante importantes, en las cuales en el primero se realiza toda la cría de ganado ovino, bovino, caprino y porcino. Y en otras zonas están las grandes producciones de avicultura para obtener la carne de pollo y también la de huevos. Desde esta producción ganadera de carnes de alta calidad se lleva después a distintos establecimientos para obtener sus derivados. La carne va directamente al mercado y también a la producción de embutidos, como decía Ana. Con respecto a las leches que se obtienen tanto de la cabra, de la vaca, eso se traslada a las usinas lácteas para obtener sus derivados, ¿no? Quesos, yogures y otros productos lácteos. Con respecto a la industria, concretamente, Italia tiene una larga tradición marítima y una economía muy diversificada que incluyen industrias relacionadas con el mar. Posee construcciones navales, hay astilleros muy importantes en la zona para la construcción, reparación de buques. También una industria pesquera muy importante, porque posee una flota muy grande que realiza la pesca en el Mediterráneo y también en aguas de alta mar. Y allí se obtiene de la pesca esa se obtienen, por ejemplo, el atún, el pez espada, la sardina y también mariscos. Hay una industria de energía eólica marina muy actual, aprovechando todas las condiciones climáticas y geográficas. Industrias farmacéuticas y la industria textil es muy importante también porque, bueno, hay toda una historia en esto, donde producen alfombras, telas de altísima calidad como la seda, el algodón, y dentro de las alfombras se caracterizan por sus diseños y sus colores muy vibrantes. Hay una producción forestal que bueno, que también es muy importante y se dedica por supuesto a la fabricación de muebles y otros productos de madera. Bueno, yo creo que los vinos italianos merecen nuestro máximo respeto porque son un ejemplo más de la cultura de la península, ¿no es cierto?
Así que como reflexión, recordar, es un vino que merece ser saboreado y respetado por nosotros. Por lo tanto, debemos consumirlo siempre con un vaso limpio, a la temperatura recomendada, y saborearlo, darle tiempo, después de ponerlo en la copa, a que se oxigene, que respire el vino, y entonces vamos a obtener el verdadero sabor y poder deleitarnos con los mismos. Los invitamos para el próximo programa. Hoy participamos con Roberto Robledo, Roberto Ternavasio, quien les habla, Ana María Ferrero, y ci vediamo alla prossima.
Nacional. La Asociación Italiana de Villa General Belgrano invita a asociarse y compartir sus actividades. Clases de lengua italiana para adultos, jóvenes y niños. Coro y danzas italianas. Banda Siamo Fuori y banda Siamo Piccoli. Cine italiano con subtítulos en español. En nuestra casa. El Nogal 408 con entrada libre y gratuita. En el intervalo se degustará una comida italiana con bebida que tendrá un costo mínimo. Cerramos este programa y los esperamos el jueves a las 21 horas por el Sauce TV en nuestra próxima edición y sus repeticiones semanales. Arrivederci amici.